Bienvenidas y bienvenidos. Desde Ahora Misiones Noticias les traemos hoy una exploración de la actualidad basada en fuentes diversas, todas del 8 de septiembre de 2025, más o menos. Y tenemos un panorama, la verdad, bastante complejo. Hay tensiones internacionales, desde nuestra región hasta Medio Oriente, Europa, resultados electorales importantes en Argentina, un nuevo número 1 en el tenis, historias humanas, bueno, de todo un poco. Y datos locales de misiones, claro. Así que la idea hoy es hacer un análisis lo más objetivo posible, ¿no? Intentar desglosar esta cantidad de información, ver qué es lo esencial y quizás, solo quizás, encontrar alguna conexión entre todo esto. ¿Arrancamos? Dale, perfecto. Y como decís, no es solo listar qué pasó, sino intentar entender el por qué, ¿no? Por qué es relevante, buscar esos hilos que conectan cosas que parecen separadas. El contexto siempre es clave. Totalmente. Empecemos acá cerca, en Latinoamérica. Hay algo que resuena fuerte, la soberanía nacional. Lo vemos en Brasil con Lula, en Venezuela con Maduro, incluso Claudia Sheinbaum en México. Todos de una forma u otra poniendo el acento ahí. Lula en el desfile, Maduro pidiéndole respeto a EU, mencionando a Trump, y Sheinbaum hablando de diálogo con cabeza fría ante presiones. Sí, es llamativo que surja casi al mismo tiempo, ¿no? Más que una acción coordinada, tal vez refleja, distintas necesidades o estrategias. Para algunos puede ser una reacción a presiones externas, ¿viste? Para otros quizá una forma de anclar el discurso internamente, en momentos complicados. Es un tema clásico en la región, pero que vuelve a tomar fuerza. Adentro tiene la presión de los seguidores de Bolsonaro, que piden amnistía por lo del intento de golpe. Algo que Lula, claro, rechaza totalmente. Exacto. Ahí se ve clarísimo cómo juegan juntas la política exterior y la interna, ¿no? Lo que pasa dentro, la cohesión o la división, siempre afecta cómo te paras frente al mundo. Bueno, dejemos Latinoamérica y viajemos a Medio Oriente. Un escenario que, sigue siendo muy, muy difícil. Por un lado, Hamás dice que ve bien las ideas de mediación de Estados Unidos para un alto al fuego, que están listos para negociar. Claro, eso suena. En teoría, a una puerta que se abre, pero choca de frente con la realidad en Gaza. Las autoridades de allá denuncian casi 400 palestinos muertos de hambre, por la ofensiva y las restricciones de Israel. O sea, el hambre usada como arma. Y mientras supuestamente se habla de negociar, Israel bombardea otro edificio enorme en Gaza. Avisan para evacuar y después, bombardean. Es tremendo. Y la tensión en la zona no para de crecer. Egipto ahora condena públicamente que Israel quiera desplazar a la gente de Gaza hacia Rafah, que es la frontera con ellos. Esto viene justo después de que Netanyahu acusara a Egipto de encerrar a los palestinos, un cruce fuerte. Y la presión internacional también se siente. Fíjate España. El presidente Sánchez usó la palabra genocidio para hablar de Gaza y anunció que están viendo qué medidas tomar contra Israel. Habló de declarar non grato a Netanyahu, de un embargo de armas. Son palabras mayores, ¿eh? Sí, muy fuertes. Y en medio de todo esto, la violencia directa. Un ataque a tiros terrible en una parada de colectivos en Jerusalén. 6 muertos. Y entre ellos, un joven español, de Melilla, Jacob Pinto. Las autoridades israelíes dicen que fueron 2 palestinos. Es que si intentás conectar todo esto, es una disonancia brutal. Por un lado la diplomacia, las posibles negociaciones, por el otro la muerte por hambre, los bombardeos, la retórica durísima y ataques como el de Jerusalén. Te preguntas, ¿qué base real puede tener una negociación así? Con tanta violencia, tanta desconfianza. Es muy complicado. Sí. Dejamos esa zona tan caliente y nos vamos a Europa, donde la estabilidad política tampoco parece ser la norma últimamente. Francia, por ejemplo, otra vez al borde de una crisis de gobierno. El primer ministro, François Bayrou, se juega hoy el puesto en una moción de confianza. La convocó él mismo, por un presupuesto de austeridad muy, muy impopular. Recortes gigantes, congelación de pensiones. Claro. Y su gobierno no tiene mayoría propia en la Asamblea. Los números están muy justos. Si pierde, sería el segundo primer ministro que cae en nada de tiempo, después de Barnier.
Para Macron, que ya vio caer a 3 jefes de gobierno en poco más de un año. Las opciones se achican, ¿no? Poner a otro, disolver la asamblea y llamar a elecciones. O bueno, la opción más drástica, renunciar él. Es un síntoma, ¿viste?, de lo difícil que es gobernar sin mayorías claras en Europa hoy. Y si miramos al este de Europa, la situación en Ucrania es alarmante. Noticias de un ataque masivo ruso. Dicen que récord, más de 800 drones suicidas. Y misiles también. Kiev fue el principal blanco, pero hubo ataques por todos lados. Odessa, Zaporilla. Y acá hay algo realmente serio, por lo simbólico, ¿no? Por primera vez atacaron la sede del gabinete de ministros en Kiev, el edificio del gobierno. Hubo un incendio. La primera ministra Sviridенko dijo que esto demuestra que Rusia no quiere la paz. Y hay muertos reportados, al menos 5 en todo el país, incluyendo una mamá y su bebé en Kiev. Terrible. Sí, atacar el centro administrativo del gobierno es un paso más. Una escalada. Podría ser deliberado, para presionar más fuerte. O una respuesta a algo que hizo Ucrania, no sabemos. O simplemente para desmoralizar. La respuesta de Zelensky es la esperada, pedir más defensas aéreas, más sanciones. Y mientras Estados Unidos y Europa viendo cómo reaccionan a esto, ¿no? Volvamos a Sudamérica, a Argentina. El clima político está caldeado, por decirlo menos, sobre todo después de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, un distrito clave. Y los resultados fueron, bueno, muy claros. El peronismo, con Fuerza Patria, ganó cómodo. Sacó 47.28%, más de 13 puntos arriba de la Alianza de la Libertad Avanza de Milei con el PRO, que quedaron en 33.71%. Ganaron en casi todas las secciones electorales, mayoría de bancas. Eso sí, la participación no fue muy alta, 61%. Sí, sin duda es un golpe para el gobierno nacional. Y las declaraciones que vinieron después son, bueno, muy directas. Kicillof, el gobernador reelecto de Buenos Aires, le pidió a Milei que gobierne para todos, que pare con los ajustes, obra pública, jubilados, discapacidad, mencionó, y le pidió una reunión ya. Cristina Kirchner también salió fuerte. Dijo que Milei tiene que escuchar ese 40 y pico por ciento, criticó la gestión muy dura. ¿Y Milei? Reconoció la clara derrota, sí, pero al toque dijo que va a redoblar sus políticas. Equilibrio fiscal, desregulación. O sea, más de lo mismo, parece. Y desde la izquierda, Romina del Pla dijo que esto es un rechazo a la motosierra y cuestionó si el gobierno puede seguir así. Lo que queda claro es que las posturas están en las antípodas, ¿no? No parece haber mucho espacio para el acuerdo. La derrota no parece hacer que el gobierno cambie el rumbo, sino que se reafirme. Y la oposición, obviamente, se siente más fuerte. Profundiza la grieta, digamos. Y esta elección no pasó en el aire. Hay un montón de noticias chiquitas, o no tan chiquitas, que suman a este clima tenso. Por ejemplo, lo que pasó donde votó Karina Milei, que alguien escribió 3% al lado de su nombre. Cristina Kirchner lo usó en redes, lo ató a denuncias sobre medicamentos para discapacitados. Y le tiró con todo a Milei, que banaliza el nunca más, que se ríe de la muerte, la economía. Le dijo, salí de la burbuja. Fuerte. Y justo sobre discapacidad, el gobierno frenó la auditoría de pensiones. Habían dado de baja más de 128,000. Ahora suspendieron las bajas nuevas. Van a revisar caso por caso. Un tema súper sensible. Después, en la justicia, Carrió pidiendo juicio político a un juez por censurar unos audios que involucrarían a Karina Milei. Y procesaron al chico que tiró piedras a la comitiva presidencial. Sin prisión preventiva, pero con un embargo de 1 millón de pesos. Y problemas de gestión que, bueno, generan ruido. Lo de los pasaportes. Más de 60,000 con una falla en la tinta. Un lío para viajar. Y en el Hospital Posadas, la justicia frenó un sistema nuevo de evaluación que quería poner el gobierno por un reclamo del sindicato. Más del ámbito social, se confirmó fecha y lugar para el encuentro plurinacional de mujeres y LTBI. Va a ser en Corrientes, en noviembre. Y una noticia muy triste. Falleció Rosa Tarlovsky, de Roinsimblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo. Tenía 106 años, una figura enorme, un símbolo de lucha. Su hija desaparecida, su nieto Guillermo recuperado, una pérdida inmensa. Sí, totalmente. Todo este paquete de noticias, más allá del resultado electoral puntual, te muestra una Argentina muy cargada.
Cruces políticos al máximo nivel, choques institucionales, problemas de gestión que afectan a la gente y siempre, siempre la historia reciente ahí presente. Derechos humanos, crisis económicas. La elección de Buenos Aires cae en ese caldo de cultivo y parece que lo agita más todavía. Y si miramos un poco más allá de Buenos Aires, a las provincias, vemos cómo se replican estas tensiones, pero también con problemas propios de cada lugar. Conflictos laborales, por ejemplo. Sí, llegan noticias de un acampe de trabajadores forestales en Corrientes, una láctea parada en Buenos Aires por falta de pago, panaderías complicadas en Chubut, líos con los taxis en Tucumán. Son como fotos de la economía real, ¿no? Las dificultades sectoriales. También noticias trágicas, un incendio fatal en un conventillo en La Boca, Buenos Aires, y otro incendio muy grande en un mercado en Mendoza, que parece que fue intencional. En Justicia y Derechos Humanos, cosas importantes. Una condena a un ex policía por desaparición forzada en Chaco, de la época de la dictadura. Un juicio por explotación laboral en Jujuy. Un fallo por daño ambiental en un parque nacional, también en Jujuy. Y en Santa Fe, rescataron trabajadores rurales que estaban en condiciones terribles. Y la política local, claro, espejando la nacional. Preocupación en Chaco por un operativo militar, un candidato en La Pampa defendiendo lo suyo, el gobernador de Salta pidiendo diálogo, el de Tucumán felicitando a Kicillof, cruces en Santa Fe, en Córdoba, sobre quién está con Milei y quién no. San Luis. Un lío por carne con aftosa entre La Pampa y Tierra del Fuego. Terminó la convención constituyente en Santa Fe. Incendios forestales en Salta con denuncias de recortes en presupuesto para combatirlos. ¿Qué nos dice todo esto junto? Nos muestra la diversidad, ¿no? Que más allá de la pelea grande, nación, provincias o gobierno-oposición, en cada lugar los problemas son bien concretos. Trabajo, ambiente, seguridad, producción. Las políticas nacionales impactan, sí, pero también hay problemas de fondo en cada provincia. Es un país complejo. De la sección sociedad, que son, un contraste total. Una es terrible, de Australia. Condenaron a cadena perpetua a Erin Patterson, la de los asesinatos del Solomillo. Envenenó a 3 familiares de su ex con hongos venenosos, los Amanita phalloides, en una comida. El juez dijo que no mostró ningún remordimiento, el caso fue mundial y hasta se supo que había fingido tener cáncer. Terrible, le dieron 33 años antes de poder pedir libertad condicional. Y del otro lado del espectro, una noticia del Vaticano. El Papa León XIV canonizó a 2 personas. A Carlo Acutis, un chico italiano que murió muy joven, a los 15, en 2006, lo llaman el influencer de Dios, porque usaba Internet para evangelizar. Es el primer santo milenial. Y junto a él, a Pier Giorgio Frassati, un activista social y alpinista italiano de principios del siglo XX. Hubo miles de jóvenes en la ceremonia. La imagen de Acutis, ¿viste? Con jeans y zapatillas, busca como acercar la idea de santidad a los jóvenes de hoy. Es impresionante el contraste, ¿no? La oscuridad y la crueldad premeditada del caso Patterson y la celebración de vidas dedicadas a la fe, al servicio, a comunicar de formas nuevas, un espejo de los extremos humanos. Tal cual. Historias que nos hacen pensar sobre la naturaleza humana, sus luces y sus sombras. Bueno, para cambiar un poco de aire, vamos a los deportes. Hay nuevo campeón del US Open y nuevo número 1 del mundo en tenis. El español Carlos Alcaraz, con 22 años nomás, le ganó la final a Jannik Sinner. Es su segundo US Open, su 6º Grand Slam. Impresionante. Recupera el número 1 y le corta a Sinner una racha tremenda de 27 victorias en Grand Slams en cancha dura. Alcaraz dijo que sigue siendo un sueño hecho realidad. Sí, una victoria que lo consolida totalmente. Esa rivalidad con Sinner va a dar que hablar por años seguro. Y por otro lado, en la Fórmula 1 el argentino Franco Colapinto corrió en Monza. Terminó 17avo, igual que como largó. Dijo que le faltó ritmo al auto, al Alpine. Te recuerda siempre lo difícil que es la Fórmula 1, ¿no? No solo el piloto, sino todo el equipo, el auto. Es muy complejo ser competitivo allá arriba. Y para los futboleros en Argentina, hoy hay Copa Argentina. Juegan Argentinos Juniors contra Lanús por los cuartos de final. Y ya para ir cerrando este recorrido, volvemos a casa, a Misiones, con información útil para el día a día. El tiempo, atención, hay alerta amarilla por tormentas en toda la provincia. Las temperaturas van a estar entre 14 grados de mínima, por San Pedro, y 26 de máxima, en Iguazú. Así que,
Con cuidado. Importantísimo esto. Los pagos de ANSES. Hoy, 8 de septiembre, cobran jubilados y pensionados de la mínima con DNI terminado en 0. También AUH y SUAF, Asignación Universal y Familiar, con DNI terminado en 0. Y las pensiones no contributivas, DNI terminados en 0 y 1. Chequeen bien igual el calendario por otras asignaciones. Y rutas. Vialidad Nacional dice que las rutas nacionales están habilitadas, pero piden muchísima precaución por el clima. Además siguen las obras en la 105, en la 14 entre Cerro Azul y San José, y en la 101 por Bernardo de Irigoyen. Ahí hay que ir despacio. Y nunca está de más recordar, con lluvia, bajar la velocidad, usar las luces bajas, no cruzar zonas inundadas. Lo básico, pero siempre importante. Y para cerrar, una frase que nos traen las fuentes de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Muy buena. Y es un buen recordatorio, ¿no? Porque hablamos de cosas enormes, internacionales, nacionales, pero esta información local, el clima, los pagos, las rutas, es lo que nos toca directamente acá, en Misiones, en el día a día. Es fundamental. Ah, y se nos pasaba una última cosita internacional, breve pero grave. Un brote de cólera en Chad. Ya van más de 100 muertos, como 113, y más de 1.600 casos. Sí. Nos recuerde que las crisis sanitarias siguen ahí, ¿no? A veces tapadas por los conflictos o la política, pero siguen siendo un desafío enorme en muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué nos queda después de todo este recorrido por las noticias del 8 de septiembre de 2025? Vimos de todo. Política internacional tensa, elecciones con impacto fuerte acá, dramas humanos terribles, otros inspiradores, deporte, y lo nuestro, lo local. Un reflejo de este mundo complejo, interconectado y a veces, sí, un poco abrumador. Y quizás una idea que queda flotando, ¿no? Al ver todo esto junto. Mientras los líderes hablan mucho de soberanía, de fronteras, ¿cómo nos pegan las crisis que no respetan esas fronteras? El conflicto que se desborda, el clima que cambia para todos, las crisis humanitarias como la de Gaza, las sanitarias como la de Chad. ¿Cuánto pueden hacer las respuestas solo nacionales frente a problemas que son globales? Ya sea en Buenos Aires, en Kiev, en Jerusalén o acá mismo, en Misiones. Una pregunta para seguir pensando, me parece. Totalmente. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este análisis desde Ahora Misiones Noticias. Y si quieren saber más detalles de todo esto o seguir informados minuto a minuto, les recomendamos visitar nuestra página ahoramisiones.com.ar.